Buenas, mi nombre es José Alonso Molina Martínez y vamos a dar comienzo con la tarea de Tenney y Norton de la materia de circuitos electrónicos. Comenzaremos con el problema 1 del capítulo 5.4 de la tarea. Muy bien, vamos a empezar con el problema uno de la tarea, la cual nos pide el voltaje de Thevenin y la resistencia de Thevenin. La resistencia, para sacar la resistencia de Thevenin necesitaremos la corriente en corto que hay en el circuito y empezaremos con el voltaje de Thevenin. Hay que observar que el voltaje a través de la resistencia derecha de 3 ohms es igual a 0, ya que no hay nada conectado en estos dos nodos. Y como se nos pide el voltaje de A a B, esto será igual al voltaje que obtendremos de estos dos nodos. Bueno, sería de este nodo a este nodo, pero haremos que esto sea igual a un nodo, todo esto sea igual al voltaje de salida, ¿no? Estos dos, este nodo y este nodo. Eh, Reduciremos el circuito ya que no necesitamos estas dos partes. Reduciremos el circuito y lo vamos a realizar con nodos para obtener el voltaje. Y vamos a suponer que el nodo que está aquí va a ser la Tierra, por lo cual el voltaje de este nodo va a ser igual a 0, lo cual nos quedaría este nodo y el nodo que está aquí. Muy bien, como habíamos dicho, necesitamos obtener el voltaje que hay en este nodo, que será el voltaje de salida. Y lo haremos primeramente asignando corrientes. Asignaremos corrientes al circuito. Este va a estar de entrada, va a salir por aquí, va a salir, se va a ir por acá. Este va a salir aquí. Esta corriente va a ser de 3 amperes y va a salir por acá. Salida de 3 amperes más lo que va a entrar aquí, que es una corriente la cual desconocemos, y se van a sumar la corriente desconocida con la corriente de 3 amperes. Vamos a empezar con el problema. Tenemos 12 volts de entrada. Bueno, perdón. Vamos a empezar resolviendo el nodo, ¿no? ¿Qué nodo va a ser? El nodo que asignamos, nodo B1, que es el que está aquí. Y empezamos con los 12 volts de entrada que tenemos en este nodo. Son 12 volts menos lo que sale, que es igual a nuestro nodo B1, sobre la resistencia que hay entre los dos nodos, que es igual a 3. Y todo lo que sale es igual a todo lo que entra. Entonces va a ser B1 menos este nodo que habíamos dicho que va a ser la Tierra. Entonces va a ser igual a 0. Quedaría B1 sobre la resistencia que hay entre los dos nodos, que es 6 ohms, más los 3 amperes que hay en esta parte. Vamos a factorizar. Factorizamos aquí 2 tercios menos B1 sobre 3. Esto es igual a B1 sobre 6 más 3. Y lo que voy a hacer es que a la ecuación la voy a multiplicar, a toda la ecuación la voy a multiplicar por un común denominador para obtener enteros y no fracciones como la que vemos aquí. Los vamos a multiplicar por 6 para que aquí me quede 1. Sería 6. Entonces sería 24 menos 2B1, que esto es igual a 6 sobre 6 B1
más 6 por 3, 18. Y vamos a pasar todos los elementos del lado derecho al lado izquierdo para simplificarlos. Aquí quedaría 0. B1 está positivo, pasa como negativo. Tenemos menos 2B1 más el menos 1B1 que va a pasar. Sería menos 3B1. Y el más 18 que va a pasar como menos 18. Más el 24 sería 6. Y vamos a despejar B1, que va a ser nuestro voltaje de salida. B1 va a ser igual a menos 6. Pasa de más a menos. Sobre, aquí está multiplicando, pasa dividiendo. Menos 3. Como en el numerador como en el denominador tenemos signos negativos, estos van a pasar positivos. Y 6 sobre 3 es 2. Van a ser 2 volts. Entonces el voltaje de salida, el voltaje de B1, que es igual al voltaje de Thevenin, va a ser igual a 2 volts. Aquí están. Es el primer elemento que debemos obtener para sacar la resistencia de Thevenin. Muy bien, vamos a seguir con el problema. Ahora vamos a sacar la corriente en corto del circuito. Y a diferencia del circuito original, son el mismo circuito, solo que ahora vamos a dibujar un cable que va a ir conectado de A a B, ¿no? Que es este cable, ¿no? Como habíamos visto, en la resistencia de 3 ohms no fluía ninguna corriente, pues ahora con la corriente en corto va a haber un cable conectado de A a B, por lo cual va a poder fluir corriente sobre los 3 ohms, que es la corriente que necesitamos saber para encontrar en corto, ¿no? Entonces, vamos a asignar igualmente dos nodos. Estos dos nodos que van a hacer todo esto, ¿no? Estos dos nodos. Este se va a llamar C y este B. ¿Por qué C? ¿Por qué B? Si aquí ya tenemos un B. Porque si se fijan, todo este cable es el mismo. Por lo cual seguirá siendo B este nodo. Nuevamente, como ya tenemos aquí B, este nodo va a ser igual B, siendo el mismo cable. Y observando esto, vemos que A y B son todo este mismo cable que está aquí. Por lo cual el voltaje que obtengamos en A va a ser igual al voltaje que obtengamos en B. Y para obtener la corriente en corto, de hecho necesitamos el voltaje que hay de C a B. Ya que tengamos el voltaje de C a B sobre la resistencia de 3 ohms, tendremos la corriente. Y si nos fijamos otra vez, de C a B tenemos conectado los 6 ohms. De C a B tenemos conectado los 3 amperes. De C a B tenemos conectado los 3 ohms. ¿Por qué de C a B? Porque como ya habíamos dicho, ¿no? Aquí está el nodo A, pero A es igual a B. Y como A es igual a B, pues C va a estar conectado a B. Y 3 ohms va a estar en paralelo con los demás elementos. 6 ohms y 3 amperes. Entonces podemos hacer una suma en paralelo de estas dos resistencias y podremos reducir el circuito. Vamos a hacer aquí resistencia de 1/6, acuérdense que es un paralelo, y 1/3. 1/6 más 1/3 es 1/2, perdón, 1/2 aquí. La inversa de esto es 2 ohms. Es la resistencia equivalente que nos va a quedar en nuestro circuito reducido. Vamos a reducir el circuito aquí, vamos a hacer un corte. Empezamos con nuestro circuito reducido. Entonces aquí van a ir 2 ohms. Si se fijan, es un circuito similar a nuestro circuito anterior, el circuito que hicimos para obtener el voltaje de Thevenin. Vamos a asignar las corrientes que pasan por el circuito.
Como vemos está bajando, baja y entra aquí, ¿no? Entonces aquí debe entrar, perdón, esta sale, esta entra, ¿no? Esta entra, va por aquí, baja, y esta corriente se suman y sale por acá, como ya lo habíamos hecho anteriormente, ¿no? Esta corriente es de 3 amperes y esta corriente pues no la tenemos definida, ¿no? Es una corriente de la cual no sabemos el amperaje. Entonces lo habíamos hecho por nodos. ¿Qué nodo vamos a obtener? Pues el mismo nodo que obtuvimos anteriormente. En este caso, en vez de B1 es C. Y aquí vamos a poner tierra. Un poco choca, ¿no? Por el B que puse ahí. Entonces el nodo C. Vamos a empezar. Tenemos 12 volts entrando. 12. Menos lo que sale. Que lo que sale es el voltaje de C sobre la resistencia que hay entre los dos nodos, que es 3 ohms. Esto va a ser igual. Ahora lo que sale, voltaje de C menos el voltaje de B. Pero como el voltaje de B es tierra, entonces es igual a 0. Voltaje de C va a quedar sobre la resistencia que hay entre los dos nodos, 2 más los 3 amperes que están, ahí está. Y vamos a multiplicar a toda la ecuación por un común denominador para que nos queden enteros. En la ecuación. Vamos a multiplicar por 6. Aquí va a ser 24 menos 2bc. Esto va a ser igual a 3bc más 18. Vamos a pasar todos los elementos del lado derecho al lado izquierdo para simplificar y despejar bc. Esto va a quedar igual a 0. 3 tiene positivo, pasa como un antiguo, menos 3bc, más 18, positivo pasa como negativo, y aquí hay un más 24, así que nos queda 6, y despejamos bc. Esto va a ser igual a 6, positivo pasa como negativo. No, perdón, miren, aquí me equivoqué. Tenemos menos 2bc, que esto es igual a más 3bc. Más 3 pasa como menos 3, y como tenemos menos 2, va a pasar como nos va a quedar, perdón, como menos 5, ¿no? Menos 2, menos 3, menos 5. Entonces aquí habíamos pasado el menos 6 y ahora nos queda menos 5 multiplicando, se va dividiendo, menos 5. Eso serían 6 quintos de volts. 6 quintos de voltaje de C a B. De C a B tenemos 6 quintos de volts. Entonces, como ya tenemos voltaje y resistencia, ya podemos obtener la corriente en corto. Corriente en corto va a ser igual a voltaje de C sobre los 3 ohms. Esto va a ser igual a 6 quintos sobre 3. Voltaje, resistencia, ohms. Y esto es 2 quintos de ampere. 2 quintos de ampere es la corriente en corto del circuito. Pues vemos que la resistencia de Thevenin se obtiene con voltaje de Thevenin sobre corriente en corto. Vamos a obtenerla. Resistencia de Thevenin va a ser igual a voltaje de Thevenin. Habíamos dicho que voltaje de Thevenin es igual a 2 volts sobre la corriente en corto es 2 quintos de ampere. La resistencia va a ser igual a 5 ohms. Tuvimos voltaje de Thevenin y resistencia de Thevenin, que era lo que nos pedía el problema. Entonces
nos quedaría el circuito de Thevenin de esta manera. Es el circuito de Thevenin. Y ahora el de Norton. Y pues así ya tendríamos nuestro circuito de Thevenin, nuestro circuito de Norton. Aquí está la resistencia de Thevenin y el voltaje de Thevenin de 2 volts. Resistencia de 5 ohms, que es lo que nos pedía el problema, y pues ya estaría resuelto el problema.